Hola, hola traders, ¿cómo están? Un placer saludarlos. En esta ocasión vamos a analizar el eurodólar en un análisis multi-time frame. En este caso, pues va a ser un día, 4 horas y 15 minutos. Entonces, bueno, aprovechemos el tiempo porque quiero ver si me alcanza lo que es el video. Bien, entonces, obviamente parto siempre del gráfico diario porque necesito ver el contexto. ¿Sí? Entonces no es que tenga que estar analizando el gráfico diario todos los días, pero sí, por lo menos una vez a la semana tengo que ver cómo está el contexto y si ha cambiado o no ese contexto. Bien, entonces gráfico diario, sabemos que el euro pues viene de un movimiento alcista, ¿sí? Pero sabemos que su dirección macro es bajista, porque si viene el semanal, se van a dar cuenta que trae un movimiento bajista. Bien, pero vamos a enfocarnos en el movimiento que podemos aquí observar en el gráfico de un día. ¿Sí? Vemos que todos los mínimos fueron cada vez más altos, al igual que los máximos, ¿sí? Una tendencia alcista. Bien, llega un momento en que el mercado hace ese rompimiento, ¿sí? Del último punto de inflexión, en este caso este mínimo que generó un rompimiento, el mercado lo rompe, lo pasa. Entonces aquí ya ha sucedido un cambio de flujo de órdenes, ¿sí? Bien, entonces el mercado continúa cayendo y rompe el segundo mínimo, digamos, mínimo más alto que no debería de haberse roto para continuar una tendencia alcista. Lo rompe y va en busca de los mínimos, liquidez de mínimos mensuales. Perfecto, el mercado pues deja patrones aquí, se da la vuelta, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí un indicio de cambio de flujo de órdenes. Deja aquí una zona de bloque de órdenes, digamos, de grado semanal. Entonces el mercado hace un retroceso correctivo, ¿sí? Y llega exactamente a la zona de bloque. Esta zona de bloque obviamente no, es decir, el mercado no continuó con la tendencia. ¿Qué quiere decir? Que el mercado bajó a buscar estos mínimos o esta liquidez, ¿sí? De mínimos semanales, bueno, perdón, mensuales, y pueden ir a revisar el historial y se van a dar cuenta que es bien importante a nivel mensual. ¿Sí? Entonces, el mercado, aún bajando a estos niveles, no fue capaz de romper el máximo anterior. ¿Sí? Entonces, hace un movimiento correctivo que también va rompiendo estructuras, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a ir viendo en otro gráfico más pequeño, pero quiero que vean cómo el mercado no ha sido capaz de hacer esa continuación de la tendencia, ¿sí? Ahora, aquí, a nivel diario, vean cómo de este impulso bajista yo coloco un Fibonacci, ¿sí? Y aquí está el 50%, ¿sí? Inicio del impulso, final del impulso, el 50%. Entonces, toda esta zona es una zona de oferta o de equilibrio, por eso está marcado así. Y bueno, obviamente, bueno, el soporte lo puse verde y la resistencia naranjita. Entonces, esta zona es bien importante porque son puntos de inflexión que fueron muy relevantes en cuanto al precio. Vemos cómo el mercado de esta zona cae, de esta zona intenta subir, de esta zona cae o no se sostiene, de esta zona empieza a subir, esta zona no la respeta y sigue cayendo. Es resistencia, soporte y resistencias relevantes. Entonces, para mí es bien importante, ¿no? Por eso es que está puesto este Fibonacci. Vámonos ya a lo que es el gráfico de 4 horas. Ya aquí en el gráfico de 4 horas yo me doy cuenta, sí, que el mercado, ya viendo desde un punto de vista más cercano, una operativa más de corto plazo, vemos cómo el mercado hace este rompimiento de nivel, de hecho hace un toque 2 veces y esa liquidez es barrida, ¿sí? Entonces tenemos que todo eso es un impulso bajista, por lo que mi rango de trading, ¿sí? Es decir, antes que el mercado hiciera este impulso, mi rango de trading era bajista, por lo que yo tendría que buscar nada más un retroceso a manera de corrección de este impulso bajista. Bien, entonces el mercado toma liquidez, ¿sí? Y hace un cambio de flujo de órdenes, es decir, toma liquidez del mínimo y después va a romper. Entonces aquí sucede un cambio de flujo de órdenes. Perfecto. Entonces ahí nos da, obviamente en un gráfico más pequeño vemos los patrones antes, ¿verdad? Pero aquí ya tenemos el cambio. Entonces el mercado me dice que va a ir a corregir.
Ahora, por eso es que observan que tengo este Fibonacci aquí, ¿sí? Desde el inicio del impulso al final del impulso. Entonces, el mercado, ¿sí? Obviamente yo siempre me voy a fijar en esos niveles, que es el nivel del equilibrio, el 50%, y también al 60%, es decir, entre el 60 y 65%. ¿Sí? Es un aproximado. Obviamente acá arriba, en la zona de bloque de extremo, tenemos pues el 78, el 88, etcétera, etcétera. Entonces el mercado ya hizo esa corrección, es decir, ya tuvo un descuento del 60%. También vemos como el mercado no pudo cerrar el precio por encima del nivel, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces, eso me da a entender que la zona, la que hemos marcado que se ve perfectamente en el gráfico diario, de soporte y resistencia, es bien, bien importante, ¿sí? Porque el mercado llega a la zona de resistencia y no se puede sostener. Pero si observan el contexto, hemos visto que desde más atrás el mercado llega al bloque y ni siquiera puede continuar con la tendencia. Entonces, llega a la zona de bloque de órdenes semanal, resistencia, cae, rompe mínimos, ahora está haciendo un retroceso que tampoco puede pasar por encima de este máximo. Y por el contrario, está haciendo rompimientos hacia abajo. ¿Sí? Entonces creo que se ve claro el contexto de lo que está haciendo el mercado, o más bien de lo que no puede hacer. Es decir, no puede continuar con una tendencia alcista que ya traía de gráficos pues diarios y semanales. Bien, entonces vemos que esta zona es bien importante, zona de resistencia. Vamos a poner, bueno, este es un bloque bajista, es oferta, oferta importante. Vemos como el mercado, ahora sí me voy a acercar y ahorita ya, bueno, vamos viendo en 15 minutos lo que ha sucedido. Entonces vemos cómo el mercado llega, tiene un retroceso, hasta aquí no pasa nada porque sabemos que el mercado puede continuar subiendo, ¿sí? Incluso acá hay liquidez y pensamos que puede seguir subiendo, perfecto. Pero bueno, rebotar, vemos que no puede romper el máximo y por el contrario hace un rompimiento de este último mínimo. ¿Sí? Entonces ya tenemos confirmaciones, es decir, cambio de flujo y rompimientos confirmados. Ahora, de todo este impulso que hizo el mercado, ¿sí? Cuando hace, a ver, vamos a usar aquí el lapicito, cuando el mercado hace aquí el cambio de order flow, ¿sí? Vemos que, bueno, empieza un nuevo impulso, pero este impulso es una corrección del impulso bajista anterior, ¿sí? Yo creo que hasta aquí está claro. Entonces, cuando el mercado hace este movimiento, tenemos que ya se ha cerrado el rango de trading, ¿sí? El rango de trading, es decir, todo este impulso alcista ya se terminó al hacer el rompimiento de fractales. ¿Sí? ¿Cómo se confirman los fractales? Bueno, pues con el cambio con el shock, como normalmente se dice, cambio de flujo de órdenes y voz, ¿sí? Con cierres de velas confirmados. Entonces ya tengo yo que, ahora sí vamos a borrar esto, que tengo un rango de trading, ¿sí? Un rango de trading que se ha cerrado. Vamos a poner con este mejor. Sí, un rango de trading que se ha cerrado y por el momento es alcista para lo que es gráficos de temporalidades de 4 horas hacia abajo. Es decir, este impulso yo voy a estar operando, ya sea cuando llegue a una zona de demanda, operar otra vez rebote o bien operar el flujo bajista que lleva aquí el mercado. ¿Sí? Pero a nivel de gráfico mayor, en este caso diario, sabemos que puede el mercado romper este mínimo, porque es lo que ha hecho anteriormente, ¿sí? Bueno, no me quiero regresar mucho al gráfico diario, pero sabemos que no ha podido lograr superar los máximos anteriores y por el contrario está rompiendo mínimos importantes. Sí, vamos a verlo rápido, no pasa nada. Sí, sabemos que en el diario está rompiendo niveles importantes, acá no logra superar, entonces está rompiendo ya está, digamos, tomada la liquidez en un momento que se rompió este nivel, ¿sí? Y acá sube y tampoco puede, entonces sabemos que en este contexto el mercado está rompiendo mínimos importantes. Entonces, ¿por qué yo habría de pensar que este mínimo
con este impulso que no logró ni siquiera pasar de aquí, de este nivel, de los 1,0994, porque habría de pensar que ahora no va a venir a romper este mínimo, ¿sí? Entonces, ese es el contexto que traemos en un gráfico macro, ¿sí? Pero a nivel de 4 horas es diferente, porque a nivel de 4 horas yo traigo un rango de trading, que es este, alcista, ¿sí? Y que para operativas de corto plazo hay dos opciones, o sea, o yo opero este movimiento bajista, este flujo bajista en 15 minutos, ¿sí? O si voy a operar 4 horas, bueno, entonces me espero todo el descuento a ver qué tal reacciona este nivel para operar un rebote, pensando en que el mercado puede romper este máximo, ¿sí? Vamos a ver cómo están los descuentos. Por ejemplo, si yo pongo un Fibonacci del inicio del impulso, el final del impulso, ¿sí? Vamos a poner con este. Bueno, vamos a poner todos los niveles importantes. Ahí está. Sabemos que aquí tenemos un 78%, 88%, aquí está entre el 60 y el 65%, ¿sí? Entonces, el mercado está rechazando fuertemente hasta el momento este nivel de soporte que yo había puesto, ¿sí? Que era resistencia, soporte. Entonces, lo está rechazando. Entonces me indica que muy probablemente el mercado pueda bajar, hacer un descuento mayor, es decir, mayor del 50%, incluso por debajo del 60%, ¿sí? Ahora, también a la par yo tengo que ir leyendo la liquidez. Yo tengo que ir leyendo estos niveles donde veo que son zonas con liquidez muy importantes, ¿sí? Y que el mercado obviamente puede tomar para buscar otros bloques de órdenes. En este caso aquí ya tengo marcado uno, ¿sí? Y bueno, pues obviamente tenemos toda esta zona de demanda que puede ser testeada, ¿sí? Entonces, por eso es que es tan importante tener claro el contexto, ¿sí? Porque ya vimos el contexto del diario y puede ser probable que el mercado ignore toda esta demanda, es decir, que la vaya consumiendo para romper mínimos, ¿sí? Es decir, estos mínimos. Pero como yo no sé si eso va a suceder, yo tengo que, por el momento, aquí buscar patrones para operar algún rebote, pensando en que mi rango de trading, este que está aquí, el más actual, ¿sí? Porque es lo que estoy operando en corto plazo, es alcista. Entonces yo nada más espero descuento y me voy en una continuación al alza. Pero obviamente yo estoy operando el flujo bajista porque es lo que me está indicando el mercado. Entonces a lo que es corto plazo yo estoy operando el flujo bajista, ¿sí? Por eso es que esta operación la ejecuté y ahora que el mercado llegó a mi zona de bloque y veo que no tuvo pues el efecto que debía de haber tenido y está rechazando fuertemente, yo volví a entrar a la baja, ¿sí? Para buscar otros niveles considerando también esta liquidez que está aquí, ¿no? Considerando esta liquidez, pensando en que la puede tomar y buscar la zona de demanda de extremo. Pero con el, digamos, entendiendo el contexto del gráfico diario, que esta zona puede, puede ser rota, es decir, tomando liquidez por debajo del mínimo, ¿sí? Porque estoy entendiendo el contexto del gráfico diario. Ahora, no es que eso tenga que suceder porque el contexto está así, sino que simplemente es la probabilidad más alta, ¿sí? De momento yo estoy operando estos movimientos bajistas y por eso es que mi toma de ganancias está en esta zona. Bueno, igual le puse un poquito más, pero está en esta zona. Ya veré yo cómo se va comportando el mercado. Y bueno, vamos a ver rápidamente 15 minutos para que nos alcance el tiempo del video. Bueno, esta zona, como les digo, es bien importante, ¿sí? Nos da entrada de una posible corrección, pero sabemos que es una zona que se perdió el nivel, es decir, aquí no se aprecia muy bien. Me voy a regresar, a ver, una hora. ¿Sí? Vean cómo está la zona aquí, que obviamente antes de que sucediera todo este movimiento es una zona de demanda, ¿sí? Llega el mercado, sube, llega el mercado, sube. Si llega el mercado, pues sube.
Entonces es una zona de demanda que es bien importante, es decir, oferta, demanda, oferta, demanda. Entonces por eso para mí es un flip, es decir, zonas que se convierten de demanda a oferta o viceversa, de oferta a demanda. Son zonas bien importantes y que hay que prestarles mucha atención, ¿sí? Entonces, llega a la zona donde el mercado no nada más llega y empieza a rebotar, pero ¿qué pasa cuando la rompe? Entonces, para mí ahora ya es una zona de oferta. Entonces, en ese entendido, yo ya empiezo a buscar patrones aquí, en este nivel. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy operando por la zona. ¿Sí? Entonces, como yo ya puedo comprender que esta es una zona de oferta, porque se ha perdido, entonces ahora va a ser una resistencia. Y ahí es donde busco patrones, pero eso lo voy alineando con el contexto que traigo de los gráficos macro. Y veo cómo las zonas de demanda importantes de ese rango de trading que acabamos de ver en 4 horas no están funcionando para hacer que el mercado vaya rompiendo máximos anteriores. Entonces, por eso es que voy operando ese flujo. Ojo aquí, que por ejemplo ya he marcado liquidez, ahorita lo vimos en 4 horas, entonces si el mercado la toma y responde bien, pues yo ya voy cerrando mi operativa, ¿sí? Y voy buscando esas zonas de demanda para operar posibles rebotes y tomas de liquidez. Si es que no, si es que el mercado no hace el rompimiento del mínimo que acabamos de ver acá, ¿no? ¿Sí? Recuerden que el rango de trading es todo esto, ¿sí? Entonces, si es que el mercado no hace el rompimiento del mínimo, la toma de liquidez, bueno, entonces ya iré buscando operaciones alcistas. Pero todo lo que yo busque aquí, en estos niveles o en este, voy a tener mucho cuidado con esta zona. ¿Sí? Recuerden que toda esta zona va a ser zona de oferta-demanda, es decir, toda la zona. Toda la zona es obviamente resistencia para vender y aquí para comprar, pero yo necesito que el mercado vuelva a entrar a la zona, es decir, que haga esto. A ver, vamos a ver con este, que el mercado rebote, ¿sí? Que se posicione en la zona y que ahora sea un soporte otra vez, así como lo hizo aquí. ¿Sí? Entonces, de entrada, mi operativa, ¿sí? Alcista, cuando llegue a la zona, es al alza con target a estos niveles. Si el mercado sigue subiendo, toma de soporte así como en el pasado, entonces vuelvo a hacer operativas alcistas de aquí a la parte de la resistencia. ¿Sí? Y bueno, todo va a estar aquí en esta zona que es la más importante y ver qué patrones nos va dejando, ¿no? Ya sea como operar así como les he comentado o bien pues simplemente romper el mínimo. ¿Sí? Romper el mínimo porque entendemos el contexto del gráfico diario. Bien chicos, bueno pues más o menos me alcanzó el tiempo para explicarles todo, pero bueno, espero que haya quedado claro y que les ayude a complementar con sus análisis, ¿sí? Y bueno, espero que tengan excelentes operaciones. Hasta luego.